siguiendo con el... Gracias, Kevin. Hicimos la pregunta, ¿qué podíamos decir del arte y Platón? Entonces dijimos que el arte, para Platón, es aquella posibilidad de generar realidades nuevas. También dijimos que para Platón el arte, en muchos casos, es un engaño, porque es una ilusión, una mera ilusión. Y después Juan aportó esto del solo sé que no sé nada, y lo que dijimos fue que conocer implica una intención, implica querer aprender. El resto es información. Sócrates dice que la palabra sabiduría, la palabra saber viene de la palabra sabor, porque el sabor es algo netamente subjetivo y que está íntimamente ligado a nuestra experiencia. El sabor es intransferible, la experiencia es intransferible. Eso grábenselo a fuego. La experiencia es intransferible. Entonces usted puede contarle a alguien su experiencia, pero nunca puede pretender que esa persona tenga la misma experiencia que usted. Porque nunca vamos virgen al conocimiento de algo, sino que vamos con un montón de ideas previas. Entonces cada uno, aunque vivamos la misma situación, cada uno la vive de una manera particular, porque se juegan el conocimiento que tenemos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Todo eso se juega cuando conocemos algo. Entonces, la experiencia que yo tengo en el conocimiento es intransferible. Por lo tanto, si es intransferible, es totalmente subjetiva. Cuando saboreamos algo, habíamos puesto el ejemplo de una sopa de espárrago, ¿no? ¿A qué sabe la sopa? Sabe a espárrago, porque tiene que ver con el sabor. Cuando conocemos algo, saber algo implica haber hecho la experiencia. Hacer la experiencia de transitar ese conocimiento. Por lo tanto, si decimos que sabemos el arte, no solamente implica que tenemos una estructura teórica para poder explicar qué es el arte, sino que además lo hacemos. Hacer arte es la mejor manera de conocer qué es el arte. Porque cuando lo hacemos, involucramos todo nuestro ser, nuestra corporeidad, nuestras habilidades y nos encontramos con nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Ahí creamos. Y yo les contaba la experiencia fascinante que tienen los estudiantes cuando uno les hace ver que luego de haber construido un móvil, por ejemplo, con tubitos de papel higiénico, hacemos un móvil con estudiantes de tercer grado, y después le decimos a los nenes, miren, esto que ustedes han hecho no existía antes de que ustedes lo hicieran. Ustedes han hecho posible que este elemento que está aquí exista. Existir, la palabra existir significa sacar de la nada. Existir, sacar de la nada. Entonces, había algo que no existía y que a través de nuestra acción, a través de nuestra intervención de los objetos, del lápiz, del papel, de la madera, del metal, del yeso, de lo que sea, a través de nuestra intervención sobre los materiales, cobró existencia. Eso es fascinante. Es fascinante descubrirse artista en ese sentido, que somos creadores de nuevas realidades. Y ahí podemos sumarlo a nuestro viejo amigo Friedrich Nietzsche, que diría que la mejor obra de arte que podemos hacer somos nosotros mismos. Crearnos a nosotros mismos. Saber quiénes somos, saber qué queremos y saber por qué estamos donde estamos. Nadie más que nosotros tiene esa respuesta. Nadie más que nosotros. Pero para eso hay que hacer todo un proceso de autoconocimiento a través de nuestras energías, de nuestras potencialidades, de nuestros anhelos, de lo que nosotros somos para poder proyectarlo. Nietzsche diría que si el conocimiento es subjetivo y es experiencial, la mejor experiencia que tenemos es la experiencia que sucede en nosotros mismos y encontrarnos con nosotros mismos y crearnos como nosotros queramos ser. Esa aventura es fascinante.
Porque nunca terminamos de conocernos, porque permanentemente estamos tratando de ser. ¿Ven? También cuando nosotros conocemos, la diferencia entre conocimiento e información es la experiencia. Cuando hacemos la experiencia, conocemos algo. Cuando no hacemos esa experiencia, lo que tenemos es información. El conocimiento lo que hace es transformarnos. ¿Se acuerdan de Piaget? Esa estructura de asimilación, acomodación y equilibrio. Eso sucede en nuestro interior cuando conocemos algo. Cuando vamos a la búsqueda de algo que no conocemos, lo que hacemos es ese proceso de asimilación. Ese proceso de asimilación consiste en incorporar todas las particularidades de este elemento nuevo. Y cuando lo tenemos incorporado, modifica nuestra estructura de conocimiento. Es decir, ese mismo conocimiento nos capacita y nos posibilita para conocer cosas nuevas, para hacer cosas nuevas. Y entonces, diría Piaget, logramos el equilibrio. ¿Ven? Es decir, supongamos, la escultura. Ustedes están en tercer año. En algún momento de la carrera le enseñaron a esculpir. ¿Qué es la escultura? Y se encontraron con un bodoque cuadrado y el profesor le dijo, miren, con eso ustedes tienen que hacer una cabeza. Usted tiene que hacer un elemento cualquiera. Y uno no sabe por dónde empezar a picar, por dónde empezar a sacar, cómo lo va a hacer. Pero una vez que lo hiciste, con todo lo que costó esa experiencia, es fascinante darte cuenta de tu producción. La palabra que nos hace filósofos es el asombro. Cuando nos asombramos de la realidad, cuando nos asombramos de nuestra propia realidad y cuando nos asombramos de lo que somos capaces de hacer, entonces, dice Platón, ese asombro nos lleva a preguntarnos cosas. Y ahí es donde esas preguntas se transforman en preguntas existenciales. Cuando nos asombramos de la realidad, nos preguntamos sobre la realidad y nos transformamos en filósofos. ¿Ven? El común de la gente no se pregunta sobre la realidad, simplemente vive y transita, fluye, diría Heráclito, en la vorágine de la vida. Pero nadie se pregunta, ¿de dónde viene la luna? ¿Por qué la luna está ahí? Algo tan simple y cotidiano que nos vemos todos los días, hay mucha gente que no puede explicar de dónde viene la luna. ¿Qué pasa con las estaciones? Algo que aprendimos en escuela primaria, pero en muchos casos lo hemos aprendido y lo hemos olvidado. Pero si lo tuviéramos que explicar a alguien, muchos de estos conocimientos primero han sido información y cuando lo hemos incorporado se han transformado en experiencia y en sabiduría. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo hemos saboreado, porque lo hemos experimentado. Y para terminar esta reflexión de esta frase, solo sé que no sé nada, es que la ignorancia es el primer paso para conocer cualquier cosa. Descubrirnos ignorantes, ignorantes de algo. Todos somos ignorantes de muchas cosas, pero cuando reconocemos nuestra ignorancia sobre algo, es la puerta de entrada para poder conocer, para poder aprender. Si no nos reconocemos ignorantes, entonces nos reconocemos conocedores, nos reconocemos sabios, y diría Sócrates, a través de Platón. Hay tres formas de encarar el conocimiento. Dos que no funcionan y una que sí. ¿Cuál es la que no funciona? Dice él. Los dioses tienen un pensamiento religioso. Los dioses no necesitan conocer porque ya lo saben todo. ¿Quiénes son los otros? Dice él. Los tontos, los necios, aquellos que creen conocerlo todo y que en realidad no conocen nada. Y en tercer lugar, los que sí pueden conocer son los seres humanos que reconociendo su propia ignorancia se lanzan a la búsqueda del conocimiento, se lanzan a la experiencia del conocimiento. Entonces, en ese sentido, tenemos que transformarnos en buscadores. Ser buscadores de conocimiento implica ser buscadores de nuevas experiencias continuamente.
Entonces, tenemos que tener muy claro esa posibilidad. Es una posibilidad. El conocimiento es una capacidad, es una posibilidad. Podemos conocer o no podemos conocer. Pero volviendo al tema del arte, cuando ustedes hacen arte, ustedes transforman la materia, transforman el objeto, ¿no? Transforman el papel en un dibujo, transforman una pared en un mural, transforman. Ahora, cuando hacen esa transformación, también son transformados ustedes mismos. Porque en la medida que uno va experimentando, también vas conociendo. Y entonces vas calibrando que esto con aquello funciona, esto con tal otro no funciona, acá me quedó bien, acá me quedó mal, y volvés continuamente sobre tu práctica. Y entonces el arte tiene esa doble dirección. Aprendemos a hacer cosas, pero también aprendemos de nosotros. Aprendemos de los materiales, pero aprendemos de nuestras habilidades. Aprendemos de lo que se puede hacer y aprendemos sobre nuestras propias limitaciones. Entonces, el arte en ese sentido es fascinante para pensarnos en un camino de experiencia que nos lleve a la sabiduría, diría Sócrates, ¿ven? A saber, a saborear, a conocer la realidad que nos circunda y por sobre todas las cosas, ser capaces de ser creadores de nuevas realidades. Si yo tuviera que quedarme con una reflexión de Platón, me quedaría con esto que acabo de decir. Los artistas son creadores de nuevas realidades, pero para eso hay que conocer, hay que investigar, hay que aprender, hay que preguntar, hay que experimentar, hay que indagar. Entonces, esa propuesta de Platón se transforma en una invitación para cada uno de nosotros. Conocer el arte significa experimentar el arte. Podemos decir que el arte es empírico, porque fíjense que no solamente cuando lo hacemos, sino también cuando lo espectamos, cuando somos espectadores del arte, nos quedamos a veces asombrados ante una pintura, una escultura, una obra de teatro, una pieza musical, una sinfonía, una danza. Nos quedamos asombrados. Entonces ahí, aún el espectador, que uno piensa que es pasivo, nunca somos pasivos, porque mi intelecto, mis emociones, mis expectativas están proyectadas sobre la obra que estoy contemplando. Y entonces yo también me siento modificado y atravesado por ese arte que me increpa continuamente. ¿Ven? Entonces, insisto, si tuviéramos que trabajar un elemento de Platón, yo me quedaría con ese elemento. Los artistas son creadores de nuevas realidades. Hacia afuera, pero también el artista mismo se transforma en una nueva realidad continuamente. ¿Ven? Todo esto que aplicamos al arte, ustedes aplíquenlo a la educación y se potencia por 1000, porque cuando enseñamos, y sobre todo enseñamos arte, uno tiene que lograr la experiencia. Y la experiencia, diría Freire, diría Vygotsky, dirían Carl Roger, la experiencia, para que sea aprendizaje, tiene que ser placentera. La experiencia, para que sea aprendizaje, tiene que ser placentera. Entonces ustedes, cuando enseñen arte, tienen que lograr que sus estudiantes tengan la mejor experiencia posible. Eso implica dedicación, empeño, trabajo, planificación y acompañar el proceso de la elaboración de un elemento artístico, un dibujo, una pintura, una escultura, lo que vayan a hacer. Pero lo que no pueden hacer es que un estudiante termine haciendo arte por obligación, termine haciendo arte con odio, con bronca, porque no lo quiere hacer, pero lo tiene que hacer porque la maestra se lo pide. Entonces, uno tiene que buscar, y ahí entran las estrategias, las metodologías, el encuentro, el vínculo que construimos con nuestros estudiantes para que esa experiencia artística pueda ser placentera. Cuando la experiencia es placentera, el aprendizaje sucede, porque uno deja de estar a la defensiva y se abre a la propuesta cognitiva que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ustedes son artistas,
y siendo artistas conocen las dificultades que tiene hacer arte, pero también conocen el placer que implica hacer arte. Eso tienen que tenerlo muy presente a la hora de enseñarlo, que nuestros estudiantes se van a encontrar con sus propias limitaciones y que con nuestros estudiantes se van a encontrar también con sus propias posibilidades. Entre el arte que ellos pueden hacer y sus propias capacidades, en el medio está usted. Diría Vygotsky, ¿se acuerdan? La zona de desarrollo próximo, ¿se acuerdan? La zona de desarrollo propio es lo que cada uno puede aprender por sus propios esfuerzos. Pero con la ayuda de alguien, uno puede potenciar ese conocimiento. Y ustedes se transforman en un andamiaje para que los estudiantes puedan tener esa experiencia fascinante que implica ser artistas, reconocerse artistas, descubrir que pueden crear nuevas realidades continuamente, en cualquier plano del mundo artístico. Bueno, esto es lo que podríamos decir de Platón. Dos cositas, pero que nos han dado a poder hablar muchísimo sobre Platón. ¿Ven? Me interesa que cuando ustedes hagan esa síntesis de Platón, tómense el tiempo y pregúntense sobre eso que están haciendo. Pregúntense, reflexionen sobre su propio trabajo. Que no sea una transcripción literal de lo que dice Ulm o de los materiales que hemos trabajado, sino que sea algo, una reflexión propia de usted sobre qué piensa usted sobre esa propuesta artística que hace Platón. ¿Con qué se queda? ¿En qué lo enriquece? ¿En qué lo transforma? Porque en ese proceso de aprender algo, cuando realmente lo aprendemos, diría Piaget, cuando lo tenemos, hemos hecho proceso de asimilación, acumulación y equilibrio, ese aprendizaje nos ha transformado. Entonces, ¿en qué nos ha transformado conocer a Platón? ¿Qué posibilidades de conocimiento nos ha dado Platón? ¿Hasta dónde ha extendido nuestros horizontes cognitivos? Lo mismo hay que hacer con Platón, con Descartes, con Kant y con Nietzsche. Cuando ustedes terminen sobre ese escrito, léanlo y pregúntense sobre eso. Y si tienen que agregar, agreguen. No hay límites, pero todas las reflexiones que ustedes quieran hacer, háganlo, porque la fuerza que eso va a tener en el escrito final es que cuando vayamos a la presencialidad, muchas de las cosas que decimos en estos encuentros, bueno, quedan grabados. Y como quedan grabados, usted lo puede repasar. Pero cuando vayamos al coloquio, es muy interesante que usted vuelva sobre sus propios escritos y vuelva a leer sus reflexiones sobre estos autores, porque eso es lo más jugoso del coloquio. No tanto que me repitan lo que dice Ulm de Platón, sino esta reflexión en donde usted puede hacer una elaboración propia, una asimilación propia de cada autor y decir, mira, a mí este autor me aportó esto, me sumó esta manera de mirar la realidad, me dio esta manera de pensarme a mí mismo como artista o como docente. Es decir, ¿qué nos aportan? ¿Para qué los leemos? Para que en primer lugar nos acudan y en segundo lugar nos brinden herramientas. ¿Qué herramienta me dio Platón? ¿Qué herramienta me dio Descartes? Y cada uno de los autores que hemos visto. ¿Ven? Uno espera que después de cursar una materia, uno no solamente tenga un poco más de conocimiento, sino que además tenga una percepción diferente de la realidad. Bueno, todo eso, esas reflexiones que ustedes puedan hacer, lo interesante es que puedan aparecer en su trabajo final. Insisto, ¿para qué? Para que cuando usted lo retome, se acuerde de esas reflexiones que hizo y de los aportes de estos autores, ¿ven? Y no sea solamente un repetir de lo que dicen otros de estos autores. Todos los textos que hemos trabajado los han mostrado todo lo que dicen otros, de Platón, de Descartes, de Kant y de Nietzsche. Todo lo que los otros dicen. La pregunta sería, ¿qué dice usted sobre estos autores? Después de haberlos leído, mirado, revisado, comentado, discutido, dialogado, ¿qué dice usted de cada uno de estos autores? Entonces, tómese el tiempo,
haga el resumen y siempre tenga esa pregunta en mente. ¿Qué me enseñó este tipo? ¿En qué me aportó? ¿En qué me ayudó? ¿Qué sumó a lo que yo ya sabía? Bueno, miren, estos encuentros que vamos a tener hasta el 21 de agosto, la idea es que podamos ir armándolos juntos, ¿está bien? Que ustedes puedan traer preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones, ya sea por este espacio o si alguno de nuestros compañeros no puede hacer este espacio, pero quiere sumar, bueno, lo manda por el grupo de WhatsApp y después lo discutimos acá y lo debatimos. Acuérdense que el saber se construye socialmente. Entonces, cada cosa que nosotros podamos aportar a nuestros compañeros es muy valiosa. ¿Ven? Y para terminar este momento, me gustaría, yo les envié un videíto muy cortito los otros días, que decía, si usted lo cree, usted lo crea. ¿Lo vieron? Véanlo varias veces ese videíto, es cortito y está muy bueno. Si nada cambia, dice, puede que nada cambie, pero si yo cambio, todo cambia. El cambio es ineludible, cambiamos siempre, cambiamos con el paso de los días, con el paso de los años, con el conocimiento. Ahora, el cambio va a suceder. Lo interesante de esto es que ese cambio sea positivo, que ese cambio nos haga ser mejores personas, mejores artistas, mejores docentes. Entonces ese cambio que va a suceder debe estar orientado, debe estar guiado, debe tener un objetivo, ser mejores personas, ser mejores artistas, ser mejores docentes. ¿Ven? Entonces, el cambio sucede, usted es la que puede ir guiando hacia dónde se dirige ese cambio. Y lo otro, esa frase genial que dice, si usted lo cree, usted lo crea. Pero usted tiene que creer en usted mismo, en usted misma, que usted como artista es capaz de crear nuevas realidades. Y usted como docente es capaz de crear nuevos conocimientos con sus estudiantes, producir nuevos conocimientos con sus estudiantes. Si usted lo cree, usted lo crea. Y si usted cree que sus estudiantes son fascinantes, son inquietos, son brillantes, lo van a hacer, porque usted lo va a crear con su propio vínculo. También al revés. Si usted cree que sus estudiantes no saben nada, son ignorantes, lo que único que vienen es a perder el tiempo, no quieren aprender, son unos vagos, si usted lo cree, usted lo crea. Y usted va a crear ese vínculo, esa relación con sus estudiantes, que va a ser muy difícil después de modificar. Entonces el desafío está en qué queremos crear. ¿Qué queremos crear con nuestros estudiantes? No solamente objetos artísticos, sino crear con ellos un vínculo que sea capaces de sostener la producción de conocimientos. ¿Ven? Bien, vamos a parar acá. ¿Alguno tiene una duda, una pregunta, un comentario, algo para hacer? Mira, lo único que se me ocurre es... Bueno, como no hay nada, hoy vamos a ser breve, vamos a parar acá. Insisto, yo no quiero volver mucho sobre los contenidos a menos que ustedes me lo pidan. Sí que cada encuentro vayamos haciendo estas reflexiones que tienen que ver con eso, reflexiones sobre los autores que hemos visto, ¿está bien? No centrarnos tanto en su teoría, sino en sus aportes hacia cada uno de nosotros y de nosotras. ¿En qué medida este autor me suma, insisto, para ser mejor persona, para ser mejor artista, para ser mejor docente, para ser consciente de mi tarea y de mi labor? Miren que están en tercer año. Ya el año que viene, si todo marcha bien, vamos a ser colegas. Entonces es interesante, por eso la materia está puesta a esta altura de la carrera,
para que sea un espacio reflexivo también sobre su tarea y su tarea que viene. Piénsese como docente, ya no se piense como estudiante, piénsese como docente, piénsese como artista. Y en ese sentido, vea cuánto le pueden aportar estos autores a su forma de ser. Nuestra identidad se construye desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Ustedes tienen que construir una identidad como artista y también tienen que construir una identidad docente. Esa identidad docente no se construye con el título, se construye día a día, compartiendo, tomando, pensándose ya en ese rol. Todo lo que aprendan ustedes es para ser enseñado. Entonces, mientras más conciencia pongan en la forma de aprender, van a ver cuánto les facilita eso a la hora de enseñar. ¿Ven? Entonces, todo lo que usted aprenda en justicia, después los beneficiados van a ser sus propios estudiantes. Porque les digo la verdad, este es el tiempo para investigar, para preguntarse, para indagar. Después cuando sean docentes van a ver que el tiempo se reduce muchísimo, porque tenés que planificar las clases, ir a dar clase en una escuela, en otra, en una suplencia, en otros, los tiempos se te acortan mucho. Tus tiempos, los tiempos para vos, los tiempos para aprender. Entonces, este es el tiempo para aprender, indagar, preguntar, porque todo lo que ustedes se nutran ahora van a ser beneficiados sus estudiantes después. Bueno, dicho esto, vamos a parar aquí. Los voy a dejar con esa reflexión que dice, lo que ustedes crean, lo crean. Creer es crear. Entonces, los invito a que el trabajo que vayan a hacer sea hecho a conciencia, para ustedes, como un buen resumen del cursado, para ustedes. Así que bueno, si no tenemos nada más ni ninguna pregunta, me despido de ustedes.